Temática general del cine de aquella época. Mira, esto es la experiencia de a partir del año 51 hacia adelante, vamos. Es la época que yo empecé a usar el cine. Pues mira, era cine blanco, un cine desenfadado, había humor, había películas románticas, todas muy sencillas, algo de cine francés, cine italiano, cine policíaco, pero todo muy muy sencillo, vamos. Y el cine francés y el italiano pues eran sobre las costumbres y las vivencias, pero vamos, un cine sin demasiada importancia. ¿Cuándo fue la primera vez que viste una película? ¿Cuál fue y dónde la viste? Pues mi recuerdo de esa época de la primera película fue de dibujos animados y probablemente, no recuerdo exactamente, de Walt Disney, y en el Cine Coliseum de Santander. ¿Trataban la actualidad? Sí, una actualidad, sí, el momento, lo que pasa que como había censura y era una actualidad pues dirigida bien, normal, de las costumbres de la gente rural, de la gente de la ciudad, de las costumbres de aquella época, cómo se vivía, y unas películas pues graciosas, entretenidas, suaves. Y creo que no tengo más adjetivos que darles, pero sí trataban la actualidad. ¿Trataban temas bélicos tales como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, etcétera? Sí, la Guerra Mundial, pues sí se solía ver alguna película, por supuesto, de la guerra de Europa, porque además la teníamos relativamente muy cerca, claro. La Segunda Guerra Mundial en esa época acabó, o sea que sí, efectivamente. Y de la Guerra Civil Española, pues si había alguna película, pues eran muy dirigidas, muy sobre todo para el bando ganador, porque era lo que entonces se hacía en el cine en aquella época. ¿Había películas de humor? Bueno, era un humor, las españolas, pues era un humor zafio, ácido, un poco de clases sociales, un poco de risa, digamos, barata o risa muy puntual, vamos, que no era demasiado. Luego estaban las de Costantini, que era un francés que se pegaba muchos puñetazos y que las armaba muy gordas, pero vamos, siempre con traje y corbata, y era pues otro humor un poquito de los que de verdad, como no eran ni de clases sociales ni de nada, más que un humor muy meditado y muy acotado, pues se pasaba muy bien. Yo es lo que recuerdo de esa época. ¿El cine era solo para ricos o para todos los estratos sociales? No, el cine era más bien para todos los estratos sociales, porque las entradas, digamos, de butaca eran un poco más de un precio, y luego estaba el principal, la entrada mediana, y luego general o gallinero, como se llamaba vulgarmente, que sí, además pues fue un cine en una época que gustaba y que la gente pues sí, era para todos los estratos. Dependía mucho de la película, del director, si era español o no, si era de un tema o de otro, pero sí, era para todos los públicos, sí. ¿En qué lugares se veía cine? Pues solamente en los lugares que eran cines, digamos comerciales, porque no había otra manera, no había televisión, no había otra manera de ver una película de ningún otro medio. Pues mira, cines en Santander había en aquella época el Cine Alameda, que estaba en la calle Vargas, el Gran Cinema, que es allí en la calle Burgos, el Cine Cervantes, que estaba en la calle Cervantes, que los martes había conciertos de piano, de Achúcarro y de muy buenos pianistas. Estaba la Sala Narbón,
en Jesús de Monasterio, que era un cine mucho más económico, con menos prestaciones. Estaba el Coliseum, que era un cine importante, y luego estaba el Teatro Pereda, que también era antiguo pero muy bonito y muy agradable. Estaba el Cine Bonifaz, que también en aquella época funcionaba bastante, y bien, era un cine pequeñito como es, pero bien. Y luego estaban en Puerto Chico, en la calle Casimiro Saiz, ahí en Puerto Chico, había unos que se llamaban el Salón Victoria. Eran dos, uno que es el Salón Victoria 1 y el pegadito pues otra sala que era el Salón Victoria 2. No daban las mismas películas, pero vamos, estaban juntos, que eran cines también muy económicos y vamos, no tenían nada que ver con otros como el Coliseo o el Cinema. Eran cines mucho más económicos y mucho más normalitos, que había otro público y otras clases de cine. ¿Cuándo empezó a normalizarse el cine entre la sociedad? Pues que yo recuerde, creo que con cierta lógica y exactitud, pues sobre el 40 y tantos, sobre el año 40 y tantos, de 7, 40 y por ahí ya empezó a ser habitual ir al cine y a moverse en ese mundo de distracción y de entretenimiento. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos lugares? Pues muy buenos recuerdos, pues porque íbamos generalmente o amigas o pandillas de chicos y chicas, o a ver películas que queríamos muy especialmente ver. Era un acto de la tarde muy agradable, estábamos muy a gusto y los cines eran bien, confortables. En aquella época eran bien, completamente bien y muy agradables, y lo pasábamos muy bien, sí. Era todo, digamos, un ejercicio de ir al cine, de disfrutar de una tarde viendo una película, que no había otra manera de verla si no era yendo a dicho sitio. ¿Había alguna prohibición en el cine? Bueno, había unas normas que cumplir, prohibiciones, pues en aquella época no se entendía por prohibición, pero vamos, no se podía fumar, no se podía comer nada en el cine, no se podía meter ruidos, no se podía dar muestras de amor o de cariño o de algo porque venía el acomodador o la acomodadora. Vamos, pues no era manera de estar, no ya ni prohibiciones. Había que cumplir unas normas ya en cuanto se entraba a un cine, ni hablar ni molestar, vamos, totalmente era un sitio donde había que estar con relativa formalidad, con bastante formalidad. ¿Había acomodadores? Sí, por supuesto. Podían ser acomodadores o acomodadoras, podían ser femeninos o masculinos, vamos. Los porteros generalmente, que yo recuerde, eran todos hombres. Luego había también taquilleros y taquilleras. Y vamos, y luego el acomodador, pues si había en la sala del cine algún eso, pues venía con la linterna y rápidamente te señalaba y te buscaba, o sea que había mucha formalidad y mucho orden, porque no quedaba otro remedio. ¿Se proyectaban más películas extranjeras o españolas? Mi recuerdo, y creo que es bastante exacto, es que a partir del año 50 y tantos, o sí, hasta el año 50 y tantos, eran al principio de estos años más extranjeras que españolas, porque todavía la industria del cine español no había despegado, no había empezado a producir. Ya después de estos años 50 y tantos, ya empezó ya a la mezcla de español y europeo y ya americano, ya era más cosas para poder ver. ¿Cuántas salas había? ¿Eran salas muy grandes? Bueno, había salas con más capacidad de entrada y otras más pequeñas.
Por ejemplo, las más grandes pues era el Gran Cinema, el Teatro Pereda, el Bonifaz era una sala muy pequeña, solo había un patio de butacas pequeño. Estos de Puerto Chico también eran salas únicas, no había ni principal ni general, era todo entrada única, de precio y de estarse. Y luego había pues esto, el Coliseum, sí, el Coliseum tenía abajo una sala grande y buena, tenía el principal que era muy agradable y muy bonito, y después tenía el general que ya también era grande, porque como el Coliseum es un cine bastante alto, pues sí tenía también bastantes localidades. Sí, eso es lo que entonces se había. ¿Cuánto tiempo duraban las películas? Generalmente siempre 2 horas, vamos. Primero existía el Nodo, que era el noticiario español, en el cual pues era todo lo que pasaba en España, pues de coros y danzas de la sección de los coros y danzas, y luego hablaban de la sección femenina, cosas del régimen, obras que se hacían en España, viajes del general Franco, si había ido a algún sitio, todo lo que los discursos, si se hacía algún pantano, en fin, todo lo que en España en aquel momento pudiese ser, y puntualmente en el año que fuese el Nodo y vieses el Nodo, veías la actualidad que en España políticamente se hacía. ¿Había descanso a mitad de las películas? Sí, había un descanso y entonces se salía al hall, pues bueno, a moverte un poco. En algunos cines de los más importantes como el Coliseum, el Cinema y eso, había un pequeñito bar, vamos, más que bar, una barra allí pues para tomar un poco café o poco, y que se solían llamar ambigus. Era una palabra que entonces se usaba, ese término en vez de bar era ambigú, que debe de querer decir más o menos pues como no era un bar, porque no había bebidas alcohólicas, entonces debe ser esa la palabra que usaban, porque no. Y había alguna chocolatina, bueno, así nada, vamos, muy poquita cosa, pero se solía allí salir al hall y darse una vueltita y ya volver tranquilamente a la butaca. ¿Quién era tu actriz favorita? Pues este es un tema que con la edad no es que haya cambiado de personaje, sino que sinceramente quizá me ha gustado hace ya años pues Meryl Streep. Sus personajes, su manera de actuar, su manera de hacerte creer todo lo del personaje que quiere traspasar la pantalla. Y entonces pues me gustó mucho por la historia y por la manera de ella contar las Memorias de África, porque es toda una vida y es distintas facetas de ella, y ella en todas las facetas estaba con una capacidad grande de transmitir. Los puentes de Madison, que también es otra película que lo mismo, transmite un personaje con un sentido común especial, con una pasión especial y con una manera de vivir especial, pero al final lo que queda es el sentido común, la línea de la vida. Y entonces quizá con la edad pues he ido no cambiando, pero sí admirando a este tipo de actrices y de personajes. ¿Había anuncios publicitarios en el cine? Sí, no eran muchos ni variados, pero sí había. Eran sobre laboratorios de farmacia, pastillas Coqui para la garganta, laxante, pues laxante, había uno muy famoso que en este momento no recuerdo, sobre todo pues pastillas, eso para la garganta, cosas muy básicas, vamos, eran anuncios de laboratorios de farmacia y había varios. Y también había de cosas, de productos comestibles, vamos, pues de colacao, quizá había alguno de alguna galleta, sí había, no eran ni excesivos ni muy llamativos, pero sí había una franja de anuncios en el cine, sí, en la pantalla, vamos, por supuesto, en la pantalla
como la película.